El enfoque principal del primer capítulo de Romanos es el Evangelio. El apóstol Pablo lo describe de la siguiente manera en Romanos 1:16. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cómo aplicaría la anterior declaración a su vida personal? ¿Cree que el poder de Dios es salvación para usted? Esa salvación que afirma tener, ¿cuál fue el medio que Dios utilizó? Bienvenidos a esta primera parte de la enseñanza número 1 acerca del libro de Romanos. Hoy estaremos estudiando el capítulo 1, versículos del 1 al 16. El versículo 1 de Romanos 1 afirma: Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser un apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Vamos a estudiar estas tres características: esclavo, llamado y apartado. La palabra esclavo. Este término del griego doulos, esclavo, originalmente el término más inferior en la escala de la servidumbre. Pablo, al llamarse a sí mismo esclavo de Cristo Jesús, quería dar a entender que había sido anteriormente esclavo de Satanás, y habiendo sido comprado por Cristo, era ahora un esclavo voluntario, ligado a su nuevo dueño. La relación entre el cristiano y Jesucristo es la de un esclavo hacia su amo. Un esclavo, a diferencia de un criado, es una posesión. No tiene ninguna libertad, autonomía o derechos. Tampoco voluntad ni opinión. Doulos es el término más despreciable y servil utilizado por los griegos para referirse a un esclavo que estaba unido a su señor con lazos tan fuertes que sólo la muerte podía romperlos. Esta palabra representa el escalón más bajo de la servidumbre. Cristo nos compró en el mercado de los esclavos para hacernos esclavos suyos. Hemos sido comprados por precio porque teníamos otro amo. Primera los Corintios 6:20. Porque fuisteis comprados por precio. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. En este sentido se aplica a los discípulos de Cristo en general. Primera los Corintios 7:21 al 23. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, pero si también puedes llegar a ser libre, más bien aprovéchate. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. La Escritura también nos enseña que antes éramos esclavos del pecado. Juan 8:34, en la parte B de este versículo, afirma lo siguiente: de cierto os digo que todo el que hace el pecado es esclavo del pecado. Por lo tanto, el que es liberto del pecado es ahora esclavo de Cristo. La palabra de Dios en 2 los Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 15 afirma: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y fue resucitado por ellos. Ahora vamos a analizar la palabra llamado
la cual el apóstol Pablo afirma que fue llamado a ser un apóstol. Llamado. Toda vez que se usa en las epístolas, el término llamado indica un llamamiento eficaz, poderoso, de un llamado al apostolado como fue llamado Pablo. La palabra de Dios en Hebreos 3:1, y con respecto a lo que estamos hablando de la diferencia entre un apóstol y el apóstol, dice así la Escritura: por lo cual, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial, considerad a Jesús como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Para cerrar con este aspecto de lo que es un apóstol, es importante recordar y hacer hincapié en que uno de los requisitos exigidos dentro de las Escrituras para que alguien sea apóstol es el haber visto al Señor resucitado. Si alguien no ha visto al Señor resucitado, indudablemente no puede llamarse a sí mismo apóstol. Y la tercera característica del apóstol Pablo en este versículo número 1 es apartado. La palabra apartado es separar, apartar. Es la acción divina en su santa soberanía por parte de Dios de apartar a ciertos hombres, no sólo para la obra del Evangelio, sino también para la salvación. Leamos Gálatas 1:15. Pero cuando el que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Así el apóstol Pablo está afirmando que quien lo separó a él y lo llamó por su gracia, se agradó de revelar a su Hijo en él para que lo anunciara entre los gentiles. Versículo 2. El cual se prometió de antemano por medio de sus profetas en las sagradas Escrituras. ¿Qué se había prometido de antemano? El Evangelio de Dios. Aunque la iglesia romana era gentil de nacionalidad, sin embargo consistía mayormente en prosélitos de la fe judaica. Aquí se les recuerda que al abrazar a Cristo no habían arrojado de sí a Moisés y a los profetas, sino que se habían entregado más completamente a ellos. Es importante anotar que prosélitos son hombres y mujeres temerosos de Dios, que aunque eran gentiles, habían abrazado la fe judaica. Los versículos 3 y 4 de Romanos 1 afirman acerca de su Hijo, de la simiente de David según la carne, declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Con respecto a estos dos versículos, acerca de su Hijo, se refiere al Hijo de Dios Padre como dos personas separadas y distintas. La expresión de la simiente de David según la carne nos recuerda a Mateo 1:1 y Juan 1:14. Leamos estos dos versículos. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y Juan 1:14. Y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La expresión según la carne
señala la existencia terrenal de Jesús como el Mesías prometido, descendiente de David. Puede leer los siguientes pasajes. Segundo de Samuel 7, del 12 al 16. Isaías 11, 1 y 10. Ezequiel 34, versículos 23 y 24. Este ser descendiente de David nos da a entender que tenía otra naturaleza, la cual el apóstol Pablo compara sus condiciones terrenales y celestiales, declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad. Pablo hace una comparación de sus condiciones terrenales y celestiales, regresando a la frase según la carne. Se entiende mejor si la parafraseamos de la siguiente manera: desde el punto de vista de una simple perspectiva humana. Esta frase debe entonces contrastarse con según la Reina Valera 60 y conforme a la Biblia textual cuarta edición, al Espíritu de Santidad en el versículo 4. El contraste entre los versículos 3 y 4 entonces no está dado entre la naturaleza humana y divina de Cristo, sino entre su condición terrenal y su condición celestial como el exaltado y resucitado. Lo que sucedió en la resurrección de Cristo fue entonces no simplemente una poderosa declaración de que Jesús es el Hijo de Dios, sino la designación de Jesús a una nueva condición de Hijo de Dios en poder. Preexistiendo desde la eternidad como el Hijo de Dios, Jesús, a través de su resurrección de entre los muertos, obtuvo nuevo poder y gloria, poder que ahora ejerce para la salvación de todo aquel que cree. Romanos 1:16, recordando esta porción de la Escritura: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Versículo 5, por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe entre todos los gentiles por su nombre. De la fe. En el nuevo pacto, fe es el término principal que define la relación entre el creyente y Dios. Sus formas en el griego tienen una amplia gama de aplicaciones e identifican la palabra con el sentido básico de creer, con el significado de obedecer, como confianza, como esperanza y con sentido de fidelidad, entre otros. Con el sentido básico de creer, la fe se encuentra definida claramente en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 3. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo es, porque por ella fueron aprobados nuestros mayores. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Con respecto al significado de obedecer, si seguimos leyendo el capítulo de Hebreos 11, a partir del versículo 4 en adelante, encontraremos que el significado de obedecer se enfatiza muy especialmente en estos pasajes. Por la fe, Abel presentó a Dios una ofrenda mejor que Caín, por medio de la cual recibió aprobación de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y habiendo muerto, aún habla por medio de ella. Por fe, Enoc fue trasladado para que no viera muerte, y no fue hallado, porque lo trasladó Dios, y antes del traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que lo buscan. Por fe, Noé, habiendo sido advertido acerca de cosas que aún no se veían, movido de reverente temor, construyó un arca para salvación de su casa, y mediante esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que es según fe. Si usted continúa leyendo los versículos 8, 9, 10 y así sucesivamente hasta que llegue al final de ese capítulo de Hebreo 11, usted podrá entonces entender que fe está relacionada simplemente con el sentido básico de creer. Los santos del Antiguo Testamento creyeron en el Mesías, lo esperaban, tenían la convicción de que aunque no lo vieran, creían en ese libertador. Hoy en día, de igual manera para el creyente en el Nuevo Testamento, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y a quién esperamos nosotros los creyentes? Esperamos a Cristo. Tenemos la convicción de que aunque no lo veamos, estamos convencidos de su pronto regreso. La fe, como también anotaba hace un momento, es confianza. Es una connotación frecuentemente combinada con la fe. Confianza. También está la esperanza, la cual está relacionada con la confianza, y también la tenemos la fe en el sentido de la fidelidad por parte de Dios de que terminará de cumplir sus promesas como Él lo prometió para nosotros, su pueblo. Los versículos 6 y 7 de Romanos 1 afirman: entre los cuales sois también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo reconoce a los gentiles como recibidores de la gracia para obediencia de la fe, es decir, para que los hombres se sometan a la creencia del mensaje salvador de Dios, lo cual es el más perfecto tipo de obediencia, llamados de Jesucristo y santos. La salutación al final del versículo 27 es muy común en las epístolas paulinas. La podemos encontrar en 1 Corintios 1:3, 2 Corintios 1:2, Gálatas 1:3, etc. Primeramente doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, por cuanto vuestra fe es proclamada en todo el mundo, porque Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo,
me es testigo de cuán incesantemente hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de algún modo sea posible, ahora por fin me sea abierto camino para ir a vosotros en la voluntad de Dios. ¿Qué notamos en este pasaje? La fe de estos creyentes, tanto judíos como gentiles en el cristianismo, la cual fe era proclamada en todo el mundo. La constante mención de los creyentes en las oraciones de Pablo es común, por ejemplo, en los Efesios, Efesios 1, versículos 15 y 16. También es común las oraciones de Pablo por los filipenses, Filipenses 1, 3 al 4, por los colosenses, Colosenses 1 del 3 al 4, y por los tesalonicenses, en primera los tesalonicenses 1 del 2 al 3. Aquí sería bueno preguntarnos, ¿qué tan buena es su fe? ¿O qué tan buena es la fe de su iglesia que puede ser, como dice el apóstol Pablo, proclamada en todo el mundo? ¿Qué amor más universal el del apóstol Pablo orar no solamente por los creyentes en Roma, sino también por los de Filipo, por los de Colosas, por los de Tesalónica? ¿Está usted como cristiano orando por todos los creyentes en todo el mundo? ¿Está usted orando por todos aquellos que han creído? ¿Qué espiritualidad más comprensiva, qué devoción más apasionada a la gloria de Cristo entre los hombres, si como cristianos estamos orando no solamente por nosotros, sino también por todos los creyentes en todo el mundo? Versículos del 11 al 12. Porque anhelo veros, para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos, y también para ser confortado juntamente con vosotros por la confianza mutua que nos tenemos unos a otros. Es interesante notar que entre este deseo de Pablo de anhelarlos ver, pasaron 25 años, pero se había encontrado con un número de impedimentos providenciales. Romanos 1:13, Romanos 15:22. Algún don espiritual en este pasaje no se refiere al don especial que Pablo enumera en Romanos 12, 6, 8. Más bien está refiriéndose a un conocimiento creciente de las distintas verdades de Dios que los capacitarían para ser mejores cristianos. Es interesante anotar que Pablo, un hombre con una estatura espiritual difícil de igualar, necesitaba el aliento que produce la coinonía cristiana. ¿Ha considerado alguna vez que la asociación cristiana es la única que realmente produce comunión? Por eso es importante no dejar de congregarnos, no solamente congregarnos en cuanto al aspecto de seguir teniendo comunión íntima con nuestro Dios todos los días, sino también con otros miembros del cuerpo, porque eso es lo que desea el Señor. Si lo reconocemos a Él como cabeza del cuerpo de Cristo, entonces somos miembros los unos a los otros y necesitamos de hecho tener coinonía también con otros miembros del cuerpo, además de tener coinonía con nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Versículo 13. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me propuse ir a vosotros para tener algún fruto, no solo entre los demás gentiles, sino también entre vosotros, pero hasta ahora he sido impedido. Este fruto del cual está hablando el apóstol Pablo está relacionado con el que había recogido entre otros gentiles que había visitado al anunciarles el Evangelio. ¿Está usted como cristiano también teniendo algún fruto por la predicación del Evangelio? ¿O cree usted que está predicando el Evangelio porque le ha sido impuesto como una carga para supuestamente ayudar a su salvación de alguna manera? Versículos 14 y 15. Deudor soy a los griegos y también a los bárbaros, a los sabios y también a los ignorantes. Así que, en cuanto a mí, estoy dispuesto a proclamar las buenas nuevas también a vosotros en Roma. Pablo, cuando habla acerca de a los griegos, se refiere a los instruidos, y los bárbaros son los iletrados. Los sabios está relacionado a los que han desarrollado inteligencia, lo cual es contrario a los ignorantes. Pero sin importar esta división en lo lingüístico y cultural, su deuda hacia ellos era la necesidad imperiosa de proclamar las buenas nuevas a todos ellos. Por eso, en el versículo 15 concluye que él también estaba dispuesto a hacer su trabajo a los de Roma. Mi pregunta sería para todos nosotros. ¿Estamos realmente dispuestos a proclamar las buenas nuevas? ¿Somos nosotros deudores a los que no han todavía conocido el Evangelio de Cristo? Si somos deudores de alguna manera, deberíamos seguir proclamando las buenas nuevas si lo hemos estado haciendo. Si no, sería interesante que meditara usted en las palabras del apóstol Pablo cuando dice que es deudor a los griegos y también a los bárbaros, a los sabios y también a los ignorantes, en su único deseo de proclamar las buenas nuevas. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo entendía el poder de Dios por medio del Evangelio. El poder de Dios no viene por la organización, la iglesia o el grupo en el cual o con el cual te estás reuniendo. El poder de Dios solamente es por la proclamación de las buenas nuevas. Traer la salvación a todo el que cree. No a algunos cuantos, sino a todo el que cree. El hombre consigue esa salvación cuando la respuesta personal constante al Evangelio es fe y confianza. Creer en Cristo es entregarse a Él. Confiar en Cristo es involucrarse completamente en las verdades eternas que Él enseñó y que se enseñan acerca de Él en el Nuevo Testamento. Esta entrega total produce seriedad moral, dedicación y consagración palpables en todas las manifestaciones de la vida. ¿En quién ha estado usted confiando?
Versículo 17, porque en el Evangelio está siendo revelada una justicia divina de fe a fe, como está escrito, el justo vivirá a base de fe. Aunque hay varios aspectos importantes en este último versículo que estaremos analizando, es importante reconocer el primer aspecto. En el Evangelio está siendo revelada una justicia divina, de fe a fe. Es la fe como expresión de lo invisible e intangible que en la presente dispensación, la de la gracia, marca un hito de punta a punta, de principio a fin, de fe a fe, de todo el plan de redención. Y finalmente, el tercer punto está relacionado con el justo vivirá a base de fe. Si recordamos un poquito el capítulo 11 de Hebreos, nos daremos cuenta que efectivamente el justo, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y nosotros hoy en día vivimos solamente sobre la base de fe.